Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de las emociones. Las emociones son estados afectivos que todos experimentamos. Por ejemplo, la alegría, tristeza, miedo o ira. Pero cada persona experimenta las emociones de manera distinta, dependiendo de las situaciones, de sus experiencias anteriores o de otros factores. Por ejemplo, aunque la emoción es el enojo, puede que alguien esté enojado o que esté muy enojado. La emoción es la misma, pero cambia la intensidad. Las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa, el miedo o la vergüenza. Pero hay muchas más. Las emociones son fáciles de percibir por los gestos que se hacen cuando se vive alguna emoción. Observa los gestos de este niño en diferentes emociones, con las expresiones o gestos que hacen las personas. Podemos ver si están enojadas, felices, tristes o si tienen miedo. Hay emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas son el conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos agradables. Por ejemplo, la alegría, la sorpresa, el amor. Y hay emociones negativas que son el conjunto de emociones que estimulan sentimientos desagradables. Por ejemplo, el miedo, la tristeza o el enojo. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Este es un semáforo de las emociones. Cuando tienes algún problema, estás enojado o muy estresado, es porque estás en rojo. Esto significa que cuando estés aquí, detente, no pierdas el control. Debes comenzar a calmarte. Recuerda que todo tiene una solución y piensa bien antes de actuar o de decir algo, porque puedes herir a alguien. Una vez que comienzas a calmarte, entonces pasas a amarillo. Sigue tranquilizándote y piensa en cuál sería la mejor solución. Observa este semáforo. Cuando estás en verde es cuando tienes alguna emoción positiva. Cuando llegues aquí es porque ya estás calmado.
Así que puedes reflexionar cuál es la mejor solución y ponla en práctica.